El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Fijaros que tanto en la primera como en la segunda lectura se nos habla del misterio de la redención. Hoy, que es viernes de Cuaresma, miramos de un modo muy especial a la cruz, a la pasión del Señor. Y el misterio de la redención se puede contemplar, ¿no?, desde distintos prismas, ¿no? Uno puede contemplarlo desde el pecado, desde los pecadores, ¿no? Y lo vemos, ¿no?, en el Evangelio, los fariseos, estos labradores, ¿no?, que apalean y quitan del medio primero a los criados y luego al hijo. O en la primera lectura veíamos los hermanos de José, que venden a su propio hermano como un esclavo cuando ya habían decidido matarlo. Podemos contemplar la pasión desde la víctima, ¿no? El centro, sin duda, es Jesucristo, que es el Hijo que es quitado del medio, ¿no?, y nos quedamos con la herencia. Fijaros que al final es el fruto del pecado, ¿no? Yo quito de mi corazón a Dios y me apropio de lo que es suyo, de lo que le corresponde, de la gloria que a Él le corresponde, de los dones que Él me ha dado. Vemos también, ¿no?, en esa comparación que hace el Evangelio con la historia de José, ¿no? Él es el hijo amado, el más pequeño, aquel a quien el padre le hace esa túnica con mangas y que precisamente por esa predilección es envidiado y odiado por sus propios hermanos. Pero fijaros que a mí hoy el Señor me ponía en el corazón, ¿no?, contemplar el misterio de la pasión desde el dolor del corazón del Padre, que a veces se nos olvida. Es cierto que el centro es Jesucristo, pero detrás de Él está el Padre. Y de hecho, Jesús, cuando utiliza esta parábola de la viña, nos habla de ese propietario, que es el origen, el que decide plantar la viña, rodearla con la cerca, cavar el lagar, construir la torre, que es el que decide enviar a los criados y es el que decide enviar al Hijo. Fijaros que me parece hermoso, ¿verdad?, contemplar la pasión también desde el dolor del corazón del Padre. Si os acordáis, en la película tan impresionante de La Pasión, que este año esa película hace 20 años, igual que la nuestra, estrenamos a la vez Mel Gibson y nosotros, dos grandes acontecimientos del 2004.
En la película de la Pasión, si os acordáis, cuando muere Jesús, hay una toma, ¿no?, como desde arriba, desde el cielo, en el que se forma una lágrima, y esa lágrima cae en la tierra y produce un terremoto, ¿no? Es la lágrima del corazón del Padre. Fijaros qué dolor, cuando estos hermanos asesinos fueran a Jacob a decirle que había muerto su hijo más amado. Y fijaros, si es grande el dolor del corazón de ese padre, cuánto más hubiera sido si hubiera sabido que habían sido sus propios hijos, los hermanos que habían matado a su hijo predilecto por envidia. El padre sufre en su corazón el dolor de la muerte del hijo, sin duda, pero sufre especialmente porque el padre entiende y sabe y comprende que han sido los propios hermanos, nosotros, los hijos, los que nos hemos quitado del medio voluntariamente. Esto no es un accidente o es no sabían, no. Ellos dicen, es el heredero, venid y lo matamos y nos quedamos con la herencia. Es decir, hay una intención de matar al hijo. Y de hecho, fijaros, es curioso, ¿no? En el Evangelio, después de estas palabras tan duras a los fariseos, a los sumos sacerdotes, todavía termina el Evangelio. Intentaban echarle mano. Es decir, el Señor les ha dicho, oye, esto es por vosotros, me queréis matar. Les está denunciando en público, bueno, pues todavía con más, digamos, como con más sarna, ¿no?, con más odio. Intentaban echarle mano y no pudieron hacerlo porque el pueblo le tenía por profeta, por miedo. Y de hecho, fijaros, en la Pasión tienen que hacerlo de noche y sin que se entere la gente, como unos cobardes. Es el dolor del corazón del Padre por su Hijo y el dolor del corazón del Padre por el misterio del pecado en nosotros, porque el Padre sabe, comprende, pues lo que sucede cuando nosotros le quitamos del medio y ocupamos su lugar. De hecho, lo hacemos a diario. Uno puede pensar en los pecados graves, ¿no? Cuando el hombre, cuando digo el hombre, ¿no?, digo así en abstracto, cuando los hombres deciden ocupar el lugar de Dios, decidir la vida, la muerte, el bien, el mal, la moral. Pero fijaros que nosotros lo hacemos cada día, cada vez que juzgamos, cada vez que criticamos, cada vez que despreciamos, cada vez que ocupamos el lugar de Dios, quitándole la gloria, apropiándonos esa gloria con nuestra soberbia, con nuestro egoísmo. Bien, que todo esto me parece que es toda una meditación para este viernes de Cuaresma, mirando la cruz de Cristo, contemplando la pasión del Señor desde el corazón del Padre, desde el misterio profundo del pecado. Que así sea.